Hola, hola. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, lo que sea para ustedes. ¿Qué tal? Aquí ¿Cómo? estamos un domingo más. Como pueden ver, el título del vídeo es un poquito triste, pero feliz a la vez, porque estuvimos pensando que aunque nos quedan un par de vídeos en Brasil, en realidad en directo va a ser el último directo en medio de vídeos de Brasil. El siguiente directo que hagamos ya será hablando de otra etapa. Claro, porque estábamos calculando y el domingo que viene es Navidad, Nochebuena. Nochebuena, bueno, eso, Nochebuena. Y seguramente todo el mundo esté ajetreado con las fiestas Claro, y probablemente la gente no esté atenta para estar en un directo. eso es. Así que sin duda va a haber vídeo igual. Sí. Pero estamos pensando todavía. Muy probablemente no haya directo, pero vamos a informar unos días antes qué tenemos planeado. Vamos a pensar, a lo mejor improvisamos algo por si hay alguien por ahí que se quiere unir. Vamos a pensar y lo confirmamos un par de días antes, pero el hecho es que probablemente este sea el último directo antes de Cambiar de etapa. poner fin a la etapa brasileña. Sí. Así que, bueno, vamos a esperar un minutito a que se una más gente. Vamos mirando ahí por los comentarios, Ange. Vamos saludando a María Teresa Medina. Muy Acá los buenas. espero, chicos. Millones de gracias, porque gracias a ustedes pudimos conocer lo hermoso que es Brasil. Sí, Eh, estamos contentos porque nosotros tampoco teníamos mucha idea de todo lo que tiene Brasil y mucha gente en comentarios nos pone que no sabía de muchos lugares, de la existencia de muchos lugares sí, que había en Brasil, así como Inotim, que ya hablaremos, por cierto, de este vídeo extra extra. que tuvimos, ¿qué fue? El Anteayer, viernes. Sí. el viernes. Así que ya hablaremos de eso. Pero sí, en general estamos recibiendo muchos comentarios buenísimos, incluso de brasileños que nos dicen que, bueno, están orgullosos de cómo mostramos el país, que les gustan mucho las imágenes, todo. Bueno, intentamos hacerlo de forma respetuosa y les gusta. Así que están contentos todos, nosotros también. Nosotros también con el recorrido que hicimos, que la verdad creemos que hemos aprovechado muy bien estos 6 meses. Es cierto que nos han quedado muchos lugares por ver, lo sabemos, pero es que Brasil es inmenso y haría falta toda una vida Sí. para recorrer todo. Pero bueno, muy felices, la verdad, de todo lo que visitamos y de toda la experiencia. Un 10. Sí, Un yo creo, 10. con lo que apretamos el último mes, pudimos ver muchísimo. Estamos contentos. Luis Silva dice, sexan sempre benvidos. Muito obrigado, Luis. Un abrazo. Héctor Nicotra, inmensidad tropical que a la vez que impone agrada. Sí, Seguramente volverán, ya que es un país desinhibido, donde la vida humana se vive y se confunde con la naturaleza. Muy lindo lo que acaba de decir Héctor. y muy cierto, sí. La verdad es que es como que está entrelazada la vida, como el arte con la naturaleza en Sí. Inotim. Está todo ahí entrelazado con la naturaleza y nos gusta un montón. El camino es siempre mejor que el destino, desde luego. En esto estamos totalmente de acuerdo. Sí. Susana Castelucho también está por aquí. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Hoy los voy a extrañar. Disfruten. Abrazos. Muchas gracias, Susana, por el apoyo. Un abrazo hasta Montevideo. Piñeiro, sexan sempre benvenidos a nuestro querido país. Moito obrigado. Muito obrigado. Ricardo, ¿puede ser? ¿Piñeiro? R. Piñeiro. Muito obrigado pela Miguel gentileza. Ferrer, buenas familia. Iniciemos el domingo del directo. Aquí estamos, un domingo Ahí vamos. más. Ricardo Alencar, uno de los últimos, por cierto, ahora que lo estoy pensando, de los últimos vídeos, de los últimos directos también del año. Porque si a lo mejor el que viene no hacemos, el siguiente ya es fin de año, se acabó el año. El siguiente cae fin de año Mm, también. mm. A ver, algo hay que hacer, Ange. Vamos a pensar y les vamos a decir. No vamos a estar, yo creo, 2 o 3 semanas sin directo. Algo vamos Es que a justo pensar. cuadra Nochebuena en domingo, fin de año en domingo. Sí. Déjennos en el chat. ¿Qué ¿Ustedes opinan? qué opinan? ¿Estarían dispuestos a charlar con nosotros un poquito antes de las fiestas? Es horario complicado, ¿eh? Igual ver. en Sudamérica no tanto, porque cuadra aquí sobre las 4 de la tarde, pero es que en España son las 8 de la tarde Hay gente que está cenando ya. o preparando la cena. Sí, depende de los países. Hay gente que nos sigue desde Canadá, Pero bueno, Suiza, lo depende. pensaremos, a ver qué hacemos. Eso, ustedes díganos en comentarios y en el chat si quieren que nos conectemos igual.
y vamos a pensar. Ricardo Alencar, hola Casalciño querido, abrazos desde Balneario Camboriú, Camboriú, ai, no sur. un abrazo, Ricardo. Luís Lobo, será sempre benvindos. Muito obrigado. A xente brasileira muito hospitalaria, muito amável. A verdade é que estamos muito felizes con vocês. Muito amigável. Rodrigo. Ah, Rodrigo. Rodrigo Piñeiro. Eu falei Ricardo. Qual é o lugar máis inesquecível? Uf. Temos preparado un video para a próxima semana. Esa semana xa, a próxima semana agora. Sí, con o noso top 10, top 10 de Brasil, coa nosa opinión, evidentemente, sí. a nosa polémico. Vai ser un video moito polémico porque claramente cada un ten os seus gustos e non todos pensamos o mesmo, non? Mas é a nosa experiencia e vamos a compartillar. E tiñamos ganas de facer ese video. Porque temos moitos favoritos, moitos lugares que adoramos. Sí. Para todos, ya me entendieron claramente, pero estamos diciendo que no tenemos un lugar favorito y como tenemos muchos, se nos ocurrió hacer, un top 10. Un top 10 de Brasil, de todo, desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia. Y de lo que vimos, que habrá muchas cosas que a lo mejor se podrían haber incluido, pero nosotros no visitamos. Claro, entonces, de lo que visitamos. Pero bueno, va a ser un vídeo entretenido, yo creo, en comentarios, porque va a generar debate probablemente, y también lo que queremos también es que nos den su opinión de, pues no, mi top 10 sería número 1, tal. Este es el mío. Para número mí 2, lo número mejor 3. de Brasil es tal. Sí. Entonces, bueno. Y las circunstancias son todas distintas. Por ejemplo, nosotros teníamos muchas ganas de ir a Maragogi cuando pasamos por ahí, pero llovía muchísimo y no pudimos. Entonces, es imposible que esté en nuestro top 10. Igual que Morro de Sao Paulo tampoco pudimos. Claro, sí, bueno, si no estaría ahí probablemente. Así que va a ser divertido ese vídeo. Y Saltino Méndez Leal, obrigado pela visita, pelos maravillosos videos, pelo cariño como Brasil. Sentiremos saudades de vocês, volten logo. Muito obrigado, de Saltiño. A verdade é que infelizmente temos que deixar o país porque temos só 6 meses, mas gostamos tanto que temos moita vontade de voltar a entrar. E con certeza eu acho que vamos volver a entrar. Mas ainda así, todos os amigos brasileiros que temos agora na comunidade, as leyendas, os subtítulos van a continuar estando aí. Vocês poden nos acompañar na próxima etapa de todo pelo continente americano. Nós vamos a tentar de cuidar de vocês con os subtítulos, as leyendas. O YouTube non coloca perfeitos os subtítulos, mas axuda a acompañar as leyendas, os subtítulos. Entón, máis que benvindos vocês para continuar no continente americano. Soledad González, me encanta vuestro canal, soy argentina, que les manda saludos desde Palma de Mallorca. ¡Ay, de Palma de Mallorca! ¡Qué lindo, Palma de Mallorca! Seguir así, disfrutamos junto a ustedes de nuevas experiencias. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias, Soledad. Muchas ganas Mandamos un abrazo grande hasta Palma de Mallorca, qué bonito es, Dios mío. Y esperamos que ahora, esta etapa que se viene pronto en Argentina, en unas semanas, te guste, porque nosotros tenemos muchas ganas de explorar Argentina al detalle. Y se viene mucho. José Luis dice, obrigado José Luis Brusque, Santa Catarina. Uf, qué lindo. Es un dos lugares que pasamos muy rápido. No, Santa Catarina no estivemos. Sí, Santa Catarina es Curitiba. No, Santa Catarina es Floripa. Ah, Curitiba es Paraná. Claro, nada que ver. No estivemos en Santa Catarina. Temos moita vontade de ir a Florianópolis, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, que moita xente recomenda. Bonito. Todo, mas iso, o Sul vai ser na próxima etapa, no futuro. Estaría bueno, dice Miguel Ferrer, hacer algo, pero claro, cuadrar horarios Latam España es un quilombazo, pero depende del momento, acá se cena tarde, pero cierto no se sabe. Claro. Sí, son fechas complicadas, ¿no? La gente tiene muchas cosas para hacer, muchas cosas para preparar, bueno, momentos ahí muy familiares y bueno. Pero es verdad que ahora mismo el 80% que nos ve es Sudamérica, así que a lo mejor Sudamérica se puede unir igual a alguna gente, ¿no? Sí. Puede que hagamos algo. Estamos encantados con vocês, dice Francisco Romagnoli. Obrigado pelo cariño como país que quase sempre é retratado de maneira moito lonxe do que é a realidade do país. Un abrazo do Paraná. Muito obrigado a você por nos acompañar e pelo apoio. Sentimos moito o apoio dos brasileiros. A verdade é que asisten moitos vídeos, comentan moito que axuda o algoritmo e tudo, e
Estamos felices de ter vocês na comunidade. Bueno, por cierto, ¿qué os ha parecido el vídeo extra sorpresa que tuvimos? Es la primera vez que subimos 3 vídeos en una semana. Ven, a veces, si tenemos un poquito más de tiempo... Sí, el tema, esto no estaba planeado en subir el vídeo extra. Lo que pasa es que el vídeo de hoy, del domingo, quedaba demasiado largo, porque la verdad es que en Inotin nos sorprendió mucho y grabamos mucho y formaba parte del vídeo de hoy, pero la verdad es que nos apetecía no cortar tanto y hacer ese vídeo extra. Y bueno, teníamos tiempo para dedicarle, entonces dijimos, bueno, pues metemos un vídeo extra a ver qué tal funciona, ¿no? Sí. La verdad es por eso que ni siquiera lo habíamos anunciado los días antes, porque claro, no sabíamos propaganda. Qué iba a ser. Sí, realmente, bueno, es verdad que estamos haciendo poca propaganda últimamente, lo cual está mal. Sí. En cuanto al algoritmo, nosotros sabemos que ustedes le dan a la campanita. Es muy importante darle a la campanita cuando entran en nuestro canal o debajo de los vídeos hay una campana. Si le dan ahí a recibir todas las notificaciones, se van a enterar cuando damos un aviso en escrito o cuando hay un vídeo sorpresa. Esa la verdad es que parece un poco propaganda, pero realmente no. Es útil porque el vídeo del viernes no iba a estar y lo avisamos con muy poco tiempo de antelación. Hace una hora antes me parece que lo avisamos. Sí. Y pero preferimos... bueno, fue bastante bien. Sí, a la gente le gustó y le quisimos dar ese cariño dedicado, ¿no? Porque si metés Inotin, que fueron 25 minutos, ponele, dentro del vídeo de hoy, que es Belo Horizonte, por cierto, que ya lo sabrán si vieron la miniatura de ahora, juntos iban a ser como 40 minutos de vídeo, y siendo un museo, a veces es peligroso de que la gente se te aburra, pero esto es un museo distinto, que conste. Sí. O sea, es un museo que incluso a los que no les gustan los museos pueden ir y disfrutar de esos verdes, de ese lago con agua color esmeralda. El verde esmeralda es una locura. Sí. Nos encantó Inotin en ese sentido. Nosotros tampoco es que seamos súper cultos en arte, pero somos curiosos y nos gusta ver los sitios distintos y esto fue súper agradable de pasear. Sí, fue algo distinto que sabíamos que queríamos ir. Lo habíamos visto, ¿sabéis las típicas listas de que cuando pones en Google qué ver en Brasil que te salen 10 cosas? Pues Inotin salía mucho en esas listas y nos entró curiosidad por, bueno, investigar un poco y ver. Y como vimos que estaba en Minas Gerais, dijimos, vamos a pasar por ahí sí o sí, porque le teníamos muchas ganas a Minas Gerais, a pesar de que no pudimos dedicarle todo el tiempo que nos gustaría y vimos muy poquito, la verdad. Sí. Pero bueno, ya que queríamos pasar por aquí sí o sí, lo teníamos ahí apuntado en la lista y nos encantó. Sí. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Voy a leer un poquito más por aquí. Víctor Freitas. Hola hijos, gracias por vir descubrir y mostrar nuestra naturaleza. Ustedes van a salir de Brasil, pero vamos a seguir con vos. Que estean con Dios siempre. Muy gracias, muito obrigado. Muito obrigado. Felices de ouvir iso. Precisamos da comunidade brasileira vir con nós, non ficar no lugar. Acontece moito en outros países, é normal. A xente, por exemplo, que viaxa na España e deixa España, o público español fica vendo vídeos de España. De Uruguai, fican vendo vídeos de Uruguai. Argentina tamén. En todos os países. É un estudio de mercado que fixemos e acontece naturalmente na Europa, América, en xeral. Mas precisamos de apoio e de con vocês viaxar pelo mundo. Hugo dice, hola, ya falta poco para Argentina, van a terminar cruzando antes de medianoche, antes de que caduque el visado. Bueno, Hugo, te podemos decir que ya no estamos en Brasil, pero no podemos decir dónde estamos. No, eso es. Salimos hace, no sé, un par de semanas. La respuesta te sorprenderá. Claro, o sea... No, hace un par de semanas no, hace un par de semanas dijimos que ya... No, la semana pasada dijimos que no estábamos en Brasil. Y el motivo es que como dijimos que no íbamos a publicar vídeos los miércoles para apurar y poder visitar más, ese retraso que genera no tener un vídeo más, bueno, separa un poco la realidad. Del YouTube. Sí. Lo bueno es que gracias a hacer eso visitamos mucho más. Y es lo que estamos compartiendo ahora. Así que fue una buena decisión. Sí. Pero es cierto que ya no estamos en Brasil. Pero no podemos decir dónde. Pero no estamos muy lejos. El domingo que viene descubriréis dónde estamos. El domingo que viene es muy importante. Sí. Tienen que todo el mundo activar la campanita
que les llegue la notificación de que tenemos un vídeo nuevo y verlo. Ana Murciego, Ana, Ah, muchos mirá, besos y una abrazos amiga. de vuestra familia en Alcalá de Henares. Os echamos de menos, que paséis unas felices fiestas en cualquier parte del mundo que estéis. Ah, Muchas gracias, Ana. muchos besitos. A vos y a la familia. Sí. Qué bueno. Wellington Rosa, un beijo de Sao Paulo, a cidade máis rica das Américas. Ai, Wellington Rosa. Sempre lemos os comentarios de você. Non sabemos se sentimos o apoio que você brinda. Edson Branking. Branking. Obrigado por visitar noso país e mostrarnos as belezas naturais. Sigo acompañando este casal top. Felicidades. Muito obrigado, muito obrigado, Edson. Hugo dice, bien, cogieron un agujero de gusano. Eso, estamos explotando el espacio-tiempo. Sí. Zuli Echeverría. Hola, gracias por enseñarnos Brasil, gran país desde Cali. Sí, él nos ve desde Colombia. David Silva, rica a máis soberba das Américas, Sao Paulo. Hai problemas. Sí. A rivalidade dentro do Brasil. Sí. Mas eu acho que é brincadeira, né? Sí. Tamén con o Nordeste versus o Sul. O Sul. Sí, diso notamos nos comentarios ás veces, entre o Nordeste e o Sul. Sí. As disputas nos comentarios. Mas eu acho que é brincadeira. Sí. No sabemos, no vivimos ahí. Estamos diciendo que mientras viajábamos por todo el litoral, encontramos que en los comentarios nos iban dejando gente de broma, así con rivalidad entre el nordeste contra el sur, ahora Sao Paulo y demás. Bueno, como pasa en todos los lugares y sobre todo si el país es tan grande y hay tanta distancia, generas esos chistes. Como pasa en España también, Madrid versus Barcelona, ¿no? Sí. Dice Rodrigo, queridos, o que acharon dos presos no Brasil? Acharan inflacionados ou tranquilo? Tranquilos, eu acho. Sí, non notamos excesiva diferenza entre estados, aínda que lemos nos comentarios do vídeo que fixemos no Atacadao, que sí que había, comentaba xente, as persoas, que sí que había diferenza entre estados, mas para nós a diferenza é moi mínima. Sí, é mínima. Sí, porque nós costumamos ir aos atacadistas e o prezo é máis ou menos igual, desde Curitiba até os Lençóis non ten atacadistas ou non ten moitos, mas todos os atacadistas que encontramos durante todo o país, eran quase os mesmos prezos. Sí, non notamos moita diferenza. Mas en xeral a conclusión nosa é que non é moito caro. Para nós ao cambio é quase o mesmo prezo do que na España. Ir ao supermercado na España, comprar na España. É máis barato que Uruguai. Mais barato que Uruguai, mas é diferente. Mas non podemos comparar cos restos dos países de Sudamérica porque non estivemos aínda. Iso. E cada país ten o seu salario. Entón, claro, cada un ten que comparar con o seu caso. Non é o mesmo estar de turista nun país que viver. Claro. E gañar a súa moeda. Claro. Eu vou aproveitar para coñecer os sitios que vocês pasaron para cando eu tamén for. Luis Lobo. Que bon. Que sexa da súa axuda. Que bon. Ao final temos unha lista de videos no Brasil de casi 40 videos. Muitísimos, sí. Y nos encantó. Tenemos unos videos que funcionen o no con el algoritmo. Ya saben que ahora, yo qué sé, YouTube a veces, bueno, si la miniatura es más sensacionalista o no, bueno, es un juego todo al final, es parte del juego. Entonces algunos vídeos pueden que funcionen o no, pero algunos de verdad que no nos importa si no funcionan porque nos quedaron unos recuerdos súper lindos. Por ejemplo, algunos de la Chapada, creo que el último de la Chapada, por ejemplo. Sí, el de que llegamos nadando a Cachoeira do Buracao. Nos quedó un recuerdo muy bonito para el futuro, para nosotros también. O yo qué sé, Veadeiros, quedaron unas imágenes súper lindas, Chapada dos Veadeiros. Brasilia estuvo divertida, así pensando, el litoral fue todo espectacular. Entonces, en general, todos los vídeos de Brasil, estamos contentos por el recuerdo que se está formando. Es como una cajita de recuerdos. Y ahí quedó. En el vídeo de hoy os traemos el paseo que hicimos por Belo Horizonte, que es la capital de Minas Gerais,
que la verdad estaba movidita la capital un poco. ¿En qué sentido? En el sentido de conducir por allí. Ah, sí. Nos llamó mucho la atención, sí, o sea, unas cuestas exageradas, la verdad. Eso fue lo que nos llamó la atención nada más que entramos, porque claro, entramos con la furgoneta y bueno, tuvo la parte complicada, ¿no? De encontrar estacionamiento. Pero aparte de eso, la verdad que hicimos una visita. Estuvimos más de lo que sale en el video, estuvimos unos días más porque nos quedamos a trabajar allí, a editar los vídeos y subir lo que teníamos en ese momento. Pero creo que el paseo de hoy quedó muy completito. Sí, y nos gustó vivir ahí unos días. Por ejemplo, hacer vida normal. Fuimos a una biblioteca a trabajar. Estuvimos en una biblioteca donde frecuentan universitarios, comimos en unos restaurantes así de menú del día, de los baratitos y donde la gente no son zonas turísticas, estuvimos en esas zonas no turísticas también, fuimos a las turísticas luego en el vídeo, así que vivimos más de lo que sale en el vídeo y estamos contentos porque conocimos la capital de un estado tan famoso. Sí, aparte tenemos un amigo brasilero de aquí, que está aquí viviendo vivía en Vigo. Bueno, ahora vive en Vigo. O sea, Rubens, no sé si Leo está por ahí, es amigo. Bueno, trabajábamos juntos con Leo, el que a veces aparece en el chat. Y cuando yo me fui, entró Rubens, que es como Rubens. Y justo venía de Belo Horizonte. Eso, el caso, que es de Belo Horizonte. Entonces también nos hacía ilusión conocer la ciudad de origen de nuestro colega. Un viajecito también está por aquí. Hola. Muy buenas. Hola, chicos, ¿qué tal? Hace un par de directos que no los vemos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hugo, imagino que Argentina van a reparar la furgoneta como la última vez. Hay mucho por reparar. Tenemos que reparar el calentador de agua, que no sé si os acordáis, que en el vídeo de Ubatuba, estoy hablando de hace 5 meses, re vagos, somos re vagos. Empezó a perder agua y ahí quedó, no lo volvimos a encender. Después nos quedamos sin gas, o sea que tampoco ya no se iba a usar de por sí. Hacía mucho calor. Y tenemos que meterle mano a eso porque ahora no es lo mismo estar en Brasil a 40 grados que nuestra idea es llegar a Ushuaia y claro, ahí hace falta agua caliente. Sí, vamos a tomar la misma rutina. Terminada una etapa, como cuando salimos de Uruguay, vamos a ponerla a punto. Sí. Si bien mecánicamente está a 10 puntos, como siempre. Sí, bueno, hay que hacerle el típico cambio de aceite, filtros, ese tipo de a lo mejor, revisiones periódicas. Sí, alguna tontería miraremos, no sé, el hinchador automático inflador de las ruedas, ahora que pinchamos un par de veces. A lo mejor un gato bueno. Un gato bueno. Ahora que ya cambiamos unos cuantos neumáticos, aprendimos que igual el gato... Sí. ¿Cómo le llaman en Argentina al gato? No le llaman así. Yo siempre lo conocí de chiquito como cricket. Pero ahora mismo, estando en Argentina, los amigos que íbamos encontrando le llaman gato ahora. Ahora no entiendo nada. Yo crecí sabiendo el cricket. El gato. Gato cricket, no sé. Y yo creo que con el calentador y hay alguna cosita más, pero lo serio es el calentador. Sí. Hay algunas tonterías de casa, pero bueno, mientras la camioneta funcione bien. Una ventana que no funciona muy bien. Cierra bien, pero lo que es la persiana se cae un poquito. Nada, tonterías en realidad. Lo importante es el calentador. Dice Hugo, Coca-Cola les agradeció la publicidad gratis. En la chapada. Sí. La verdad es que no hicimos ningún canje, ninguna publicidad todavía. Ni siquiera en los lenzois que le dimos al chico este de CLM. ¿Te imaginas que nos patrocina Coca-Cola? Mándale el vídeo de chapada, solo por las veces que lo mencionas. David, te saltaste, David, sí. Sí, David Silva. A camisa dos tiburones en Recife, lembranza boa. En Olinda. Era muito boa, en Olinda, sí. Mas não costumamos comprar muito porque temos muito pouco espaço no motorhome. Só comprei a de Olodum, Salvador de Bahía, que gostamos muito da cidade. Mi jardín sagrado. Hola chicos, ¿cómo están? Abrazo grande desde Uruguay. Ya están en Argentina. Besos Andrés Cosentino. Andrés Cosentino. Andrés, no podemos decir exactamente dónde estamos. Pero ya domingo salimos. Que viene sabrán dónde estamos. Exactamente, pero sí ya salimos de Brasil. Así que ni confirmamos ni desmentimos que estamos en Argentina. Qué bueno. Mi jardín sagrado se llama, mira. Rafael González Fernández. Hola, buenas tardes. Muy buenas, Rafael. Un viajecito. Estuve ausente por un tiempo por una pérdida familiar de la que vamos a salir adelante. Lo sentimos mucho. El jueves nos vamos a Nueva York. Qué bueno, verdad, sí me acuerdo. En Navidades a Nueva York. Buah, me encantaría. Los queremos mucho, gracias por ser parte de nuestra vida.
Muchas gracias a ustedes por estar Ahí siempre, esperando siempre. esas imágenes que van a grabar en Qué lindo Nueva Navidad York. en Nueva York. Me encantaría visitar en Navidad Nueva York. Es Buah, como sí, la película de Mi Pobre Angelito, de Solo en Casa, solo en Solo casa. en Casa en España le dicen. Es eso, Nueva York. Así que disfruten mucho por ahí. Dicen que en Ushuaia, por más que sea verano, hace frío. Y Claro, viento, dicen. por Sí. eso, por eso. Al viento le tenemos mucho miedo. Mm. Están nuestros amigos de Shanti de viaje. Ahora mismo están por esa zona. Unas Y imágenes sí, la de verdad, glaciares no espectaculares. sabemos si los siguen, pero vayan a seguirlos porque tienen unas imágenes súper chulas. Tenemos unas ganas de Ushuaia y todo eso. Y nos hablan mucho del viento patagónico, que les Sí, está ahí. sí. Pero bueno, vale la pena por las vistas. Mm. Fernando Gómez, hola amigos, seguindo vocês de aquí de Lagoa Santa Ah, en Minas. Pena Sí. que non deu para coñecer máis lugares en Minas Xerais, sí. Eu sei. Aquí son centenas de cachoeiras, hoxe 38 graus. Uf. Sí, infelizmente só tivemos unha semana e tal en Minas, mas Traballando sí, metade da semana e mas estamos felices porque estivo moito perto de saltar e pasar Minas pelo tempo, mas felizmente conseguimos ir e visitar unhas poucas cousas e estamos felices. Se callar voltamos no futuro, porque sabemos con certeza que ten moito Minas moito. para ofrecer. Cachoeiras, serras, Precisamente tudo. Rafael González pregunta, van pasar por Ouro Preto? Estivemos en Ouro Estivemos, Preto, moito lindo. un dos videos que falta no Brasil é en Ouro Preto, que será na próxima, na cuarta. Na cuarta-feira, Ouro Preto. Activa as notificações. É moito lindo Ouro Preto. Similar, parecido a Paraty, mas con máis subidas e baixadas, eu acho. Moi bonito. Moito lindo, moi bonito, moi bonito. José Luis da Silva, vocês son moito legais, vou acompañar vocês en outros países. Moito obrigado, José Luis. Máis que benvindo ao noso motorhome. Pode vir, entrar e viaxar connosco. Hugo dice, pídanle el gato a los de Coffee. Lo mandamos ahí abajo a Geisha. Ay, Geisha, qué bonita es. Sí. Nuestros amigos de The Coffee Van Trip, para quien no entienda la broma, Falta un tienen minuto. una gata que se llama Geisha, que es muy bonita. Y como hablábamos del gato del vehículo. Sí, un segundito. Bueno, voy a dejar acá el link, si me da tiempo. Ay. Y si no, ya sabes, sí, me va a dar tiempo. Voy a dejar el link en el chat del nuevo vídeo de Belo Horizonte. Nos vemos ahí en el chat en directo. En el chat en directo. Y bueno. Y les iremos contando si decidimos hacer otro directo la semana que viene o bueno, a ver cómo nos planteamos eso. La Nochebuena. Y se vienen sorpresas esta semana. No voy a decir más, pero hay cosas. Así que activen las notificaciones, por favor. Un abrazo grande. Nos vemos en el chat ahora mismo. Nos quedamos acá. Estamos conectados. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Sí.